comenzar con el versículo 11, ¿ya? Con el versículo 11. Vamos a leer un poco ahí, del versículo 11 hasta el versículo 18 para llevar una idea más completa del asunto. Entonces vamos a pedir a los hermanos que nos puedan ayudar a leer ahí. Hermano, hermano Jorge, ¿puede leer, por favor? No, bueno, Capítulo 13, verso 11 al 14. bueno. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra y delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le Gracias. Hasta ahí. Sí, hasta ahí, hermano. Vamos a leer el verso 15, otro hermano que lea. Hermano Rogelio, ¿puede leer, por favor? Verso 15 15 a cuánto. hasta el 18. Bueno, gracias. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Aquí teníamos en el capítulo 13, perdón, dos bestias. La primera estaba en el versículo 1, ¿no? Dice que y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Cuando dice que tenía 7 cabezas, habla de la gran inteligencia que tenía. No siempre inteligentes para hacer el bien, sino también para hacer el mal, ¿ya? Y dice 10 cuernos, y los cuernos hablan del poder que tenía, ¿ya? Y las diademas hablan de la realeza que tenía, como reinaba y gobernaba. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo de mentiroso, ¿ya? Entonces, la segunda bestia, perdón, el verso 8, 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso ya lo estudiamos ya, ¿verdad? Entonces, toda la gente que adora a la bestia en este texto no está inscrita en el libro de la vida del Cordero. Es igual hoy día. Hoy día hay mucha gente adorando el sistema religioso, el sistema político, el sistema de soberbia y anticristiano, ¿ya? Entonces, tampoco están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si nosotros hemos obedecido a Dios, hemos hecho su voluntad y la seguimos haciendo, debemos permanecer en esa condición. De lo contrario, también puede ser borrado nuestro nombre. Ya lo leímos eso, pues no voy a volver atrás por ahora, ¿ya? En el 11, 13, 11 dice, después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia tenía la particularidad de que era semejante a un cordero. El cordero en el lenguaje bíblico tiene que ver con lo religioso, ¿ya? Entonces, es fácil así, de esta manera, engañar.
hay una gran cantidad de textos que hablan de cómo el diablo se disfrazaba o cómo también los servidores de Satanás se disfrazaban como ángel de luz, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la primera bestia es la mano, ¿ya? La mano de Satanás, con la cual toma y destruye todo lo que tenga que ver a favor de Dios. Y la segunda es la que convence al mundo, la segunda bestia, para que adoren a la bestia, ¿ya? Y adorando a la bestia también adoran a Satanás. Obviamente, la segunda bestia tiene que ver con la filosofía, con la mente, la falsa doctrina, con todo lo religioso que el Satanás trata de imponer dentro del mundo de pecado. Entonces, ahí tenemos la bestia. Dice que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, o sea, su conducta, su comportamiento es la del diablo. Esto es la falsa religión. Esto tenía que ver en ese tiempo ya con todo lo que era la idolatría, ya, con todo lo que era el paganismo, con todo lo que eran las falsas filosofías. Como dice el capítulo 2, me estoy acordando, verso 8 del libro de Colosenses, ¿ya? El libro de Colosenses dice, voy a leerlo aquí, en el capítulo 2 y en el verso 8. A ver, aquí está. Aquí está Colosenses 2:8. Dice, no os dejéis, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, en esos tiempos había toda esta filosofía, todo esto. Filosofía significa amor a la sabiduría, pero en este caso no era la sabiduría divina, sino era la sabiduría humana a la cual los hombres todavía siguen amando. Cuando estoy hablando de eso, me acuerdo de algunos textos que hay aquí en el libro de los hechos de hombres que solamente se interesaban en oír y saber algo nuevo siempre. Entonces, el mundo que está interesado en toda la filosofía humana, no en la filosofía divina, ¿qué es lo que hace? Adoraba a la bestia. ¿Ya? Y dice, la primera bestia había subido de las guerras, de las naciones, de los tumultos, y representaba a todos los que son gobiernos anticristianos. Entre ese estaba el Imperio Romano. Hoy día todavía hay gobiernos que son anticristianos. Eh, Dije la semana pasada, o lo he dicho varias veces ya, ni me acuerdo si lo dije aquí o no, pero eh, el punto es que este libro no solamente está contando la historia y lo que sucedió y la tribulación que vivieron los cristianos del primer siglo, sino que también está mostrándonos un ejemplo para nosotros de que también podemos atravesar por las mismas circunstancias, por las mismas situaciones, aunque no vivimos en la condición que se vivía en esos tiempos. Pero sí, hay una forma de persecución, una forma de presión, una forma de obligar al cristiano a rendirse a los pies de Satanás en diferentes formas, en diferentes maneras. El crimen organizado, hoy día se habla mucho del crimen organizado, pero no es nuevo eso, porque Satanás comenzó a organizar el crimen desde el huerto del Edén hasta ahora, ¿ya? Y ha tomado posesión de gobiernos, de poderes políticos, digamos, grupos eh, de actores, de músicas y tantas otras formas en que el diablo puede atraer a la gente, ¿ya? Y puede introducir cierta forma de doctrina para que no se haga lo que Dios manda. Las filosofías humanas hoy día están como a la orden del día, ¿ya? En todas partes. Entonces, esto representa aquello. Y los gobiernos anticristianos perseguían y siguen persiguiendo al cristianismo. La segunda bestia había subido de la tierra, ¿ya? Y
hay algunos textos que me gustaría que fuéramos leyendo. Por ejemplo, el texto de Filipenses, Filipenses capítulo 3, por favor, hermano, hermano Edwin, si lo puede leer, por favor. Y lee desde el versículo 18 y 19. Filipenses 3, 18 y 19, por favor. Filipenses 3:18, mi hermanito Santiago, Néstor. Le pedí al hermano Edwin que leyera, por favor. Parece que no está, pues, se cayó la conexión del hermano Edwin, parece, ¿no? Parece que sí. Ya, entonces, hermano Octavio, por favor, ya. El micrófono que lo enciende, hermanito Octavio, por favor, el micrófono. Gracias, mi hermano. Dice la verdad de Cristo, porque por ahí andaban muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía. Ahí, hermano, hasta ahí nomás, por favor, hermanito Octavio. ¿Ya? Muy amable Mire, por la oportunidad. hermano, hasta ahí nomás. Gracias. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y a quién se refiere? Los enemigos de la cruz de Cristo comienzan con el judaísmo. Muchos judíos, si uno lee el capítulo, o sea, el libro de Gálatas, va a ver que hay una gran contención entre los cristianos y los judíos judaizantes, los que querían seguir bajo la ley de Cristo, del Antiguo Testamento, perdón, de la ley de Moisés, y que no aceptaban la ley de Cristo, y no aceptaban a Cristo, obviamente. Entonces, el apóstol Pablo dice que por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Este es el anticristianismo, ¿ya? No solamente eran los romanos, no solamente eran los gentiles, sino también los judíos que no aceptaban a Cristo como el Señor, como el enviado de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo. No lo aceptaban, ¿ya? Entonces, a esto se refiere aquí en Filipenses, ¿ya? Dice también, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, solo piensan en comer, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ellos, los judíos, que no aceptaban a Cristo, siempre estaban esperando un nuevo rey. No estaban esperando un rey espiritual, sino un rey de orden terrenal, carnal, temporal, de corte militar, porque ellos habían tenido un reinado como el de Saúl, el de David, el de Salomón, que habían sido reinados poderosos, ¿ya? Y con no solamente poder en cuanto a la cantidad de personas en el ejército, sino también al poder militar que tenían para ganar batallas y cosas así. Entonces, eso es lo que pasa con lo que cuando se habla de los gobiernos anticristianos. Igualmente hacía y sucedía con el Imperio Romano. Hay otro texto que está ahí que me gusta mucho, que es el texto de Santiago. Santiago capítulo 3, en el verso, vamos a leer cuál es el verso que tenemos. A ver, hermano Miguel, si puede leer, por favor.
Desde el verso 13, por favor, si puede leer. Desde el verso Verso capítulo 3, Santiago capítulo 3, verso 13 en adelante, por favor. quiten, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es que descienda de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, de celos y contención hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muchas gracias, hermano. Aquí hay el contraste como lo había en el texto que estaba citando el hermano Octavio, que la ciudadanía terrenal y la ciudadanía espiritual. Aquí estamos hablando de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. El verso 15, 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tiene que ver con el diablo. Entonces había persecución y esta bestia que estamos hablando, la segunda bestia, que representa o simboliza todo lo que es la falsa doctrina, todo lo que es la idolatría, todo lo que es el paganismo, todo lo que es la filosofía del mundo, está haciendo ese trabajo a través de esta bestia. Satanás lo está haciendo a través de esta bestia para que se adore a la bestia que es el Imperio Romano, ¿ya? Pero también a la vez para adorar al diablo, porque todo va así en ese orden. Entonces, aquí hay, este simbolismo representa a todo lo que tiene que ver con el anticristianismo. Vamos a ver alguna. Hay el capítulo 16, verso 13 del mismo libro de Apocalipsis. Hay algunos textos que he estado leyendo allí. Dice capítulo 16 de Apocalipsis, versículo, el versículo 12, está ahí, hermana Marisa, por favor. Sí, hermanito, Apocalipsis 16, 12, ¿no? 12 y 13, y Ya. 14. Ya, hermano. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de él se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de rana, pues son de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien, entonces aquí lo que tenemos ahora es que el dragón, en el verso 13, dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. O sea, están todos unidos en columna, ¿ya? Los que son enemigos de Dios, los que son anticristianos, los que están en contra de la salvación de la humanidad. Dice que hacen señales y van, perdón, y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Todos estos trabajan en esa dirección. ¿Le pueden bajar un poquito el volumen al perrito, por favor? Hay un perrito ladrando por ahí.
Entonces, bueno, hay otro texto que va identificando esto también. En el capítulo 19, verso 20, está la hermana Rosa Linares por ahí que pueda leer, ¿no? Por favor. Parece que no. ¿Quién puede leer? Entonces, alguien que no haya leído. Hermano Luis Timbila, ¿puede leer, por favor? Y, hermano, a ver, me repite qué verso, qué libro. Estamos en Apocalipsis, hermano. Apocalipsis Capítulo 19, 19, versículo 20. verso 20. Capítulo 16, 19, 20. Bueno, 19, 20. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. La palabra de Dios dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde como azufre. Ok, gracias. Gracias, hermano. Entonces, estos textos están hablando acerca del anticristianismo. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y ya leímos en el capítulo 13 cómo la bestia marcaba. El hecho de marcar a las personas significaba que era de su propiedad. Y esas personas tenían que hacer exactamente lo que la bestia, en este caso el Imperio Romano, imponía. Si no, no podían comer, ¿ya? No les permitían comprar en las almacenes y entonces los podían matar de hambre. Pero de esta manera se obligaba a la gente a hacer lo que ellos querían. Entonces, aquí están el falso profeta, está la bestia, y están todos los elementos de los que hacen la guerra contra Dios, que hacen la guerra contra el cristianismo. Estas cosas, vuelvo al capítulo 13, perdón, verso 11. Entonces, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, su conducta, porque predicaba y enseñaba lo que el diablo enseña. Dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida fue mortalmente sanada. Perdón, fue mortal, dice el texto, cuya herida fue, claro, que fue sanada. Entonces dice, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, hay algunos textos que me gustaría que fuéramos considerando. Por ejemplo, yo creo que todos lo conocen ustedes, 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. Ahora, hermano Edwin, ¿está bien? Hermanito, El gracias. micrófono, Sí, Ya, ya, el hermanito. micrófono. ya. Ahí, 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. Esta es la obra que estamos viendo de esta bestia, ya la segunda bestia, que es 2 Corintios 11, 13 al 15. 14. 11, 13 al 15. Dice, voy en la Biblia, las Américas. Dice la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gracias, Muchas hermanito. gracias. Muchas gracias, hermano Edwin. El apóstol Pablo llama la atención aquí a los hermanos en Corinto porque estaban pendientes y tenían la tendencia de repente, por la cultura que tenían,
de poner la mirada en otras doctrinas. Y también había habido una persecución de parte de los falsos apóstoles en contra, no solamente de la iglesia, sino también de Pablo. ¿Ya? Ya, Entonces dice, porque estos son falsos apóstoles. Ya habían en ese tiempo falsos apóstoles como los hay hoy día. Usted sabe que hay iglesias, denominaciones que tienen falsos apóstoles y falsos profetas, ¿ya? Que no reúnen los requisitos que tenían que reunir para ser apóstoles de Cristo, como en el primer siglo. Ahora dice, eh, obreros fraudulentos. El fraude es un robo, ¿ya? Es una mentira, es un engaño, y dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Llevan un disfraz, pero por dentro, decía el texto, son lobos rapaces. Van vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, como dice el texto ahí, me gustó esa palabra, hermano Edwin, en el verso 15, eh, cuando dice, así que no le dice servidores, ya, ahora me acordé. Así que no es extraño si también sus servidores, sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y aquí tiene que ver todo con la religión. Entonces, esta segunda bestia es la mente de Satanás. La primera es la mano, que es el imperio romano. La segunda es la mente, que representa la filosofía, la falsa doctrina que se enseña. ¿Ya? Eso es algo interesante de considerarlo. Ahora, hay un texto en Segunda de Pedro que yo estaba mirando aquí. Segunda de Pedro, por favor, si van conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice que hubo en el tiempo falsos maestros, falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel. Ya, como habrá también entre vosotros falsos maestros, entre los hermanos en Cristo. También los hay en este tiempo, hoy día. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto también es una advertencia para nosotros, para estos días. No solamente está escrito para recordar lo que pasó, sino también para advertirnos a nosotros. Dice el capítulo 15, verso 4 del libro de Romanos, dice que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Pues estas fueron escritas antes de nosotros y también nos enseñan cosas de que hay mucha tendencia a, a la falsa doctrina, a la falsa enseñanza, ¿ya? Hay muchos que se disfrazan de apóstoles, de profetas, de Dios. Hay mucha enseñanza equivocada porque es el arma, perdón, engañosa, porque es el arma que usa Satanás y es el arma más poderosa que tiene y la que le da más resultados, la que le trae más beneficios, la mentira, el engaño. Y el engaño y la mentira viene de diferentes formas. Así que también tenemos que tener cuidado nosotros, como tenían que tener cuidado los hermanos en Cristo en aquellos tiempos. Dice entonces 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Bueno, si niegan al Señor que los rescató, ¿a quiénes rescata el Señor? Cuando digo el Señor, estos fueron rescatados por el Señor, significa que son cristianos, porque el Señor nos rescató a los que no han obedecido. Tendrían que ser cristianos. Dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, el diablo también se introduce en la iglesia, se introduce en la mente, en los corazones de los cristianos muchas veces, cuando estos tienen la tendencia a hacer ese tipo de cosas. En el caso de Judas, dice que llenó el corazón de Judas. En el caso de Ananías y Zafira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Entonces, eso es el capítulo 5 de Hechos, capítulo 5, verso 3 en adelante. Entonces, los cristianos también tenemos que tener cuidado, porque en aquellos tiempos cayeron muchos cristianos víctimas de la falsa religión, de las filosofías humanas, de del engaño de Satanás, por no estudiar la palabra de Dios,
por no analizarla, por tener poca fe en lo que decía la palabra de Dios, y se dejaron arrastrar por estas cosas que son anticristianas. Entonces también hoy día tenemos que tener mucho cuidado. Por eso estamos aquí. Casi todos los días estamos ahí en las plataformas, en esta plataforma y en otras también, ya estudiando la palabra de Dios para tener la convicción, la certeza, la seguridad que estamos haciendo lo correcto y que no estamos dejándonos engañar por Satanás. Como en aquellos tiempos cristianos abandonaron a Cristo, también en estos tiempos ha sucedido con mucha gente cristiana que va siguiendo doctrinas y filosofías humanas. Una vez, bueno, ya les he contado esta historia, pero se las voy a contar de nuevo, por el mismo precio, ¿ya? En China había una mujer que se decía ser profetisa y decía que Cristo ya había resucitado y que Cristo era una mujer y que Cristo estaba en China, ¿ya? Y entonces mujeres cristianas que oyeron ese mensaje que esta mujer, ¿cómo se llama?, pregonaba, se fueron con ella. Se fueron con ella, literalmente. A mí me tocó hablar con una de ellas, de esas mujeres. Me pidieron que fuera a un lugar que se llama Suzhou, como 1 hora y media más o menos de Shanghái, y ahí conversé con una de ellas. Y estaba en esas condiciones ya, con toda la tendencia de irse con esa mujer. No sé si lo habrá hecho después, pero esa doctrina falsa, esa mujer disfrazada, esa falsa enseñanza engañosa, arrastra también a cristianos cuando los cristianos no tienen una convicción fuerte, segura en lo que la palabra de Dios dice. Y todos los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque hay cosas, el diablo es experto en engañar, porque no hay cosa más, no hay cosa más cercana a la verdad que la mentira, porque la mentira necesita de la verdad un poquito. Necesita un poquito la verdad. La verdad tiene vida propia, pero la mentira tiene que aliarse con algo que suene a verdad, ¿ya? Pero eso es lo que sucede. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Los falsos profetas están como regados por el mundo, los falsos maestros, las falsas religiones. Hay, hermanos, si usted se mete al internet, al Google, hay más de 1200 religiones distintas en el mundo, con sus propias doctrinas, con sus propias filosofías. Y todas parecen buenas. Y todas tienen algo. Dice, sí, esto es de Dios. Y entonces la gente comienza a creer. Pues en ese tiempo también pasó lo mismo. En el tiempo de Juan, la bestia representaba el paganismo y en particular al culto rendido al emperador. ¿Qué más puedo decir sobre eso? Bueno, dice que tenía apariencia de respetabilidad, era muy respetado, pero al abrir mostraba su carácter verdadero, al hablar, perdón, mostraba su verdadero carácter, que era el carácter demoníaco, ¿ya? Eh, Cuando dice que aparenta ser un cordero, logra engañar a mucha gente, porque mucha gente piensa que sí, que eso es la religión, que eso es el cristianismo, que está hablando de Cristo. A veces la gente piensa que por el hecho simple de que una persona hable de Dios y hable de Cristo, ya es un predicador del Evangelio, es un predicador de Dios. Muchas veces son verdaderos predicadores de Satanás. Tenemos que tener cuidado, porque como entraron en ese tiempo en la iglesia y en muchos hermanos también en estos tiempos acontece lo mismo. Hay un texto ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hermano Jaime, ¿puede leer, por favor? 2, 9 y 10. A ver, hermanito, segunda de Tesalonicenses. Sí, capítulo 2, verso 9. A ver, déjeme ver un poquito para que veamos aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, ¿ya? Del 8 al 12, hermano, por favor. Amén, hermanito.
Entonces, dice la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses 8 al 10. Capítulo 2, verso 8 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cómo se mata con el espíritu de su boca? Con la predicación del Evangelio. El Evangelio es la verdad. Y el Evangelio tiene el poder para terminar con el pecado. Dice el capítulo 1 y el verso 16 del libro romano, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para salvar a quién? Al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando alguien viene con la mentira de la bestia, del dragón, con el engaño, viene un falso profeta, un falso maestro, un predicador de Satanás, ¿cómo podemos terminar con todo aquello para que no nos atrape en sus garras feroces y nos gobierne? Con el Evangelio. Porque el Evangelio tiene el poder. Allí está el poder de Dios para terminar. El apóstol Pablo dice, en Romanos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros, capítulo 8. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener siempre en la mente las cosas de Dios, la enseñanza de Cristo. Ellos tenían que tenerle en ese tiempo, los cristianos, para poder vencer a la bestia, a la bestia que era Roma, a la bestia que era la filosofía y la doctrina falsa. Para poder vencer al dragón, tenían que tener y ser conscientes de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo, y tener una fe irrefutable, una fe fuerte, poderosa, capaz de ayudarlos a vencer todas las tentaciones que habían por delante, ¿ya? Capaz de hacerlos crecer espiritualmente. Entonces, nosotros también tenemos que seguir lo mismo. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice. Algunas personas piensan que este inicuo tiene un nombre y apellido, un ser humano, ¿ya? Otros piensan que es un sistema como el de la Iglesia Católica. La verdad, yo creo que esto es todo lo que Dios, todo lo que el diablo hace, ¿ya? No solamente en ese tiempo, sino en este tiempo. Pero, y es la obra de Satanás, porque aquí dice el texto, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todo ese sistema viene, está ahí, pendiente, permanentemente, está tratando de ganar las almas para destruirlas en el infierno. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, con todo engaño. Siempre que hablamos de engaño, de falsedad, de mentira, estamos hablando de Satanás. Siempre. Porque esa es la identidad de él. Ese es el ADN de Satanás. ¿Ya? Como decimos, el ADN de Cristo es la verdad, ¿ya? Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, tenemos que considerarlas nosotros como cristianos. Verso 12 dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, perdón, voy a Apocalipsis de nuevo. Apocalipsis 13:12. Dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Se dice que en el periodo de Nerón, el Imperio Romano tuvo, por decirlo de una manera, como una baja, ¿ya? En su capacidad militar,
política, religiosa, en todos los aspectos. Pero cuando llegó Domiciano, entonces levantó nuevamente. Por eso se dice que ésta había sufrido una herida mortal, pero que luego fue sanado y se explica que fue, que es la forma simbólica de decir que de hablar del resurgimiento del Imperio Romano, con toda la fuerza militar, política, religiosa, en todos los aspectos. Entonces esta bestia obraba en cooperación perfecta con la primera bestia, ¿ya? Y esto tiene que ver con todas las religiones que cooperan con los poderes políticos para lograr de alguna manera sus fines humanos. Hay religiones, por ejemplo, no sé si, pero me parece que en toda América ha sido así desde muchos años, ¿ya? Que la Iglesia Católica ha sido como el poder político religioso, ¿ya? Que ha operado en muchas decisiones de los gobiernos, ¿ya? Con su religión. Se dice que cuando llegaron los españoles aquí a estas tierras, ya trajeron toda esa idolatría que tenían ellos allá, y no solamente eso, sino que trajeron todos los delincuentes que no tenían dónde tenerlos y los mandaron para acá, ¿ya? Entonces, el gobierno Satanás ya tiene todo ese poder para manejar tanta cosa, tanta religión y todo eso. Entonces, poderes políticos, gobiernos humanos y todo ese tiempo. El paganismo en el tiempo de Juan era el culto al emperador, y también era el poder perseguidor, y cooperaban mutuamente en contra de la verdad, la bestia, la primera bestia, la segunda bestia y también el dragón. Tenían un equipo, ¿ya? Estaban organizados para destruir la obra de Dios. Hoy día, hermanos, hay que estar atentos, no es distinto. Usted puede ver un montón de religiones que se están predicando el Evangelio y son predicadores de Satanás. No porque digan que están hablando de Dios o de Cristo, ya están hablando las cosas de Dios como corresponde. Usted puede ver que hay congregaciones muy grandes que niegan la deidad de Cristo, otras que niegan la resurrección, otros que cobran el diezmo, por ejemplo, y son verdaderos predicadores de Satanás porque están buscando el poder terrenal, nada más. Entonces yo creo que en eso tenemos que tener cuidado también. Como hubo falsos profetas, dijo el apóstol Pedro cuando leímos en el capítulo 2, en el pueblo también habrá entre vosotros falsos apóstoles, y los hay muchas veces. Yo les conté, me parece, que cuando vine aquí a La Serena, que es una ciudad que está aquí cerca mío, como a 20 kilómetros, ¿ya? Hace muchos años atrás, un hermano que se llama Iván Valdés, la hermana Marisa lo conoció también, mi hermano Jorge, y me pidió que viniera a apoyarlo porque él iba a Alemania y no sé qué otra parte. Y vine. Entonces, pues, estuve ahí para ayudar a los hermanos estudiando la palabra de Dios, y fui a donde un hermano que se llamaba Carlos Carmona, me acuerdo todavía. Y ese hermano me llevó a su oficina para estudiar, y empezamos a conversar y a estudiar. Y me dice, tú piensas igual que Iván. Sí, yo soy cristiano, dice, pero yo soy agnóstico. Perdón, soy gnóstico. Y los gnósticos no reconocían que Cristo había venido en carne. A ellos está escrito el libro de Primera de Juan, ¿ya? También otros libros como Segunda de Pedro y como el libro de Judas, ¿ya? Entonces, había allí, en esta iglesia aquí en La Serena, ¿ya? Una persona que estaba entregando una falsa doctrina, una falsa enseñanza, porque era un gnóstico. Los cristianos en el primer siglo se introdujeron en la iglesia de Cristo. También lo hacen en este tiempo. Y como se predicaba y se adoraba a la bestia, también se adora al Papa hoy día. También se adora. También a la gente va, se arrodilla, le besa la mano y todo ese tipo de cosas, como lo que hacían con Domiciano, que se declaró deidad, un ser divino, se declaró Dios.
Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces nosotros vamos viendo ahí que la falsa religión y la falsa filosofía hacen uso de llamados milagrosos, o perdón, de llamados milagros y señales, y así logran enseñar a mucha gente, a muchas personas, ¿ya? Con toda esta falsedad. Una de las armas más exitosas del diablo es el engaño. Si alguno se deja engañar y por eso es perdido, finalmente será culpa del mismo. Yo veo que Dios no me va a eximir de mi culpa porque fui engañado, porque yo soy responsable de por mi alma. Yo soy responsable y debo hacer lo que Dios manda, pero para eso tengo que conocer a Dios, oír a Dios y obedecer a Dios, no al mundo, no al paganismo. Eh, no debo dejarme engañar. Me acuerdo del capítulo 17, verso 10 del libro de los Hechos, dice que los hermanos que estaban allí eran más, como dice el texto, a ver, déjeme ver, en Romanos, perdón, Hechos 17, dice que esto era más noble, ahí está la palabra, a ver si lo encuentro, más nobles que los que estaban, el verso 10, 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenían un cuidado tremendo. Entonces, los hermanos, eran Pablo y Silas los que predicaban. Entonces dice que ellos escudriñaban cada día estas cosas para ver si eran así. La palabra escudriñar ahí en ese texto y en otros tiene que ver con eso que hacen los médicos, ¿no? Cuando a uno le ponen el estetoscopio, creo que se llama, se lo ponen aquí en el pecho, en los pulmones, en la espalda, ¿verdad? Para observar si acaso hay alguna anormalidad dentro del cuerpo. Pues bien, eso significa estudiar. Entonces el médico estudia qué es lo que está pasando dentro del cuerpo. Eso es escudriñar, ¿ya? Eso es auscultar, qué es lo que hay. Pues el cristiano tiene que hacer eso con la palabra de Dios. Y los cristianos del primer siglo tenían que hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, eh, como dije, el diablo tiene un gran poder. Hay un texto ahí en el capítulo 6 de Gálatas, en el verso 7, que dice, no dejéis engañar, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, no podemos dejarnos estar sin estudiar la palabra de Dios. Esto que escuchamos aquí, que leemos aquí hoy día, estos textos, debemos llevarlos a la cama. Debemos llevarlos a la cama, porque a veces hay noches cuando despertamos y viene el insomnio, uno se quita el sueño y todo, y nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo para poner en nuestra mente las cosas de Dios y pensar en las cosas de Dios, ¿ya? Y analizar eso y meditar en las cosas de Dios. Eso da un rendimiento y un fruto muy, muy especial. Dice el 14, dice, perdón, sí. Bueno, el 13, vamos al 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres. El diablo siempre ha tenido poder porque Dios le ha permitido, ¿ya? ¿Se acuerdan del caso del faraón egipcio? Cuando vieron sus magos, qué sé yo, y hicieron culebras como las que hacían los apóstoles, porque Dios la ha permitido. La bruja de Endor, ¿se acuerda que hizo traer ¿cómo se llama? A Samuel para que hablara con Saúl? También Dios lo permitió. Pero no tienen el poder de Dios, porque siempre el poder de Dios supera largamente, ¿ya? Lo que es el poder del diablo, el poder de la bestia primera y la bestia segunda. ¿Qué más puedo decir sobre eso? Entonces, eh, el verso 14, el verso 14 dice aquí, y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió.
le hacen una imagen, ¿ya? Se dice que la imagen que le hicieron a la bestia se la hicieron dentro del templo de Dios también. Entonces hacían una imagen para Domiciano. Y Domiciano se sentía Dios y se declaró ser Dios, ¿ya? Entonces dice el verso 13, claro, sí, el verso 13, 14, perdón, ¿ya? Toda forma de religión falsa engaña a la gente con esos reclamos fraudulentos, estafas espirituales, le llamo yo, y que se le ha permitido hacer. Y Dios permite que esto pase, porque hay quienes no aman la verdad y hay otros que no la buscan. Y ya leímos en delante, 2 de Tesalonicenses 2:9 al 12, ¿ya? Los milagros verdaderos son de Dios, pero el error del hombre es incitado por el diablo, ¿ya? Y es engaña, y engaña. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, yo estoy haciendo un trabajo de los milagros, pero muy profundo, muy grande. No es mío, sino que estoy traduciendo un texto de una Biblia que compré, que es una Biblia que se llama la versión King James, New King James, no Rey Jaime, está en inglés, pero trae un comentario muy grande, no sé, como unos 20 hojas, acerca de todo lo que tiene que ver los milagros, ¿ya? Y me estaba imponiendo sobre eso y acerca de que un milagro es cuando Dios actúa por fuera de las leyes naturales, ¿ya? Eso es un milagro, ¿ya? Es la suspensión de una ley natural, pero el diablo engaña con falsos milagros, ¿ya? Y ahí hay muchos textos, por ejemplo, si alguien me ayuda a leer capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Algún hermano que no haya leído? Hermana Rosa Linares, ¿estará por ahí? Por favor. Hermanita, yo se lo leo. Déjeme ver primero si no está la hermana Rosa Linares, ¿ya? No, parece que no. Ya, hermana Betty. Hechos 8. Sí, mire. Espera un segundito. Dice, verso... 8, A ver, 9, 11. un momento, un momento. Lea desde el versículo 4 en adelante, hermana, por favor. De Hechos 8. Sí. La cabulla. Hechos 8 del 13. Bueno. 13. También No. creyó Simón mismo y habiéndose bautizado Hermana, estaba siempre hermana, con Felipe. Ah, no. disculpe. ¿No es Pongan- 8:13? no, hermana, pongan atención a lo que estoy Dime. diciendo. Capítulo 8, verso 4 Sí. en adelante. 4. Hermanito. 4. Parece que no se Pero escucha. los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Hasta el 8? Siga. Bueno, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hasta ahí, hermana, Pero hasta ahí. Hasta ahí, gracias. hasta ahí. Sí, entonces, vemos, dice que en el verso 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad.
Y había, dice, engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Estos que tenemos hoy día hacen exactamente lo mismo. La cultura de la simonía, de engañar a la gente con los falsos milagros, ¿ya? Te hacen pasar por profetas de Dios, por apóstoles de Dios, son verdaderos predicadores de Satanás, ¿ya? Del diablo. Dice que a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Con quién lo asociaban? Con Dios. Pero Dios trabaja con la mentira, con el engaño, con el fraude. Obviamente no. Entonces el Dios no es con mayúscula aquí, sería el Dios con minúscula, es decir, Satanás. ¿Ya? Ahora, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Siguen habiendo falsos maestros y pregoneros de la doctrina de Satanás. Y último texto que vamos a leer está en el capítulo 13 del libro de los Hechos, ¿ya? 13, versículo, vamos a leer del versículo 7, ¿ya? ¿Qué puede leer ahí? A ver, hermana, ¿quién está ahí? Hermano Estoy Miguel. Hermano Miguel, ¿puede leer, por favor? Dice en el verso 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Muy bien, gracias. Entonces aquí tenemos ejemplos de gente que era instrumentos servidores de Satanás, ¿ya? Y todos los instrumentos y todos los servidores de Satanás trabajan con la misma herramienta. ¿Cuál herramienta? El engaño, la mentira, la falsedad, el fraude espiritual y moral también, ¿ya? Entonces, pasó en ese tiempo porque de esa manera podían lograr tratar de destruir la obra de Dios, pero era imposible. Así que dice el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha, vuelvo al 13, 14 de Apocalipsis, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así era como trataban a la gente, el Imperio Romano. Si no se adoraba al César, tenía que morir. Por eso murieron muchos cristianos, porque no adoraron al César. Policarpo fue uno de ellos. Hemos hablado de Policarpo, ¿no? Un anciano de la iglesia en Esmirna, ¿ya? Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hasta ahí vamos hoy día a leer porque
Ya se nos hizo el tiempo, se nos fue. Vamos a analizar un poco más detenido después, 15 al 18, la próxima semana. Hermano Jaime.